Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. AIR es mundial. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas. Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta hermosa tarde de viernes 18 de junio, felices, disfrutando de este bonito clima, lloviendo, ya bastante fresco. Recuerden amigos de seguir cuidándose, sigamos ocupando el cubrebocas, la careta, el gel antibacterial, aunque ya estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. También no se les olvide su agua impermeable. Si no tienen a qué salir, pues mejor ni salgan y sigan disfrutando de todos los programas que les tenemos aquí en Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, emisora digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo, el extraordinario periodista Juan Pablo Peralta. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi extraordinaria compañera Montserrat Toribio López? Desde aquí, desde Buenos Aires, desde Casa Rosada, el centro neurálgico de la información, donde, bueno, hace instantes nomás terminó un acto que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde se presentó un proyecto de ley en medio de la pandemia y todo esto que venimos contando sobre las vacunaciones, etcétera, para darle mejores recursos a los enfermeros, a las enfermeras, con, obviamente, ayudas que ya se han otorgado en materia económica, pero también con reforzar todo lo que tiene que ver con su actividad, que bueno, esos han tenido bastantes reclamos, no solamente por cuestiones de dinero, sino también porque a veces trabajan en situaciones donde faltan elementos para combatir el COVID, hospitales que por ahí tienen estructuras que están muy venidas a menos. Así que bueno, en parte eso fue lo que anunció aquí en el Museo del Bicentenario, que está acá abajo, en lo que fue la vieja aduana Taylor, que salía del Río de la Plata, donde se hacían los viajes con mercaderías desde acá, desde Buenos Aires a Europa, en la época del virreinato del Río de la Plata. Y bueno, nosotros vinimos hasta acá y vamos a contarles, ya que está, a toda la audiencia de Notas Enlazadas, que bueno, por fin, ambos dos, tú allí en Oaxaca, o vos, como decimos acá en Oaxaca, y yo acá en Buenos Aires, estamos, señores, vacunados. Sí, por fin estamos vacunados, Juan. ¿Cómo bueno, te vos fue? Me contabas, a mí me fue bien. Ayer fue a eso de las 4:30 de la tarde en un vacunatorio acá que se armó en un museo que se llama la Casa del Historiador, que ahora está convertido totalmente en rigor de lo que tiene que ver con la pandemia, la cuarentena. Y nada, esperé unos minutos, vi las dosis que son azules, que a uno le llaman poderosamente la atención, ¿no? Porque tienen un color azul intenso, las de AstraZeneca. Y no, cuando me la aplicaron, debo reconocer algo, es la primera vez que sentí el pinchazo, que no me duele, no me molesta ni nada, pero no sentí el líquido, ¿viste? Cuando ingresa, que casi siempre uno lo siente con una vacuna intramuscular. Bueno, en mi caso no lo sentí, me quedé los 15 minutos de rigor para ver si había algún síntoma, etcétera, y después ya me marché tranquilamente. Hoy dormí bien, me tomé por las dudas una medicación por si había algún tipo de dolor, que es lo que me recomendaron, y lo único que me duele un poco es el brazo izquierdo, que es el que elegí yo. Y vos quiero que le cuentes a los argentinos, porque esa vacuna que vos te dieron es la que más ha generado polémicas acá, porque es la que el gobierno argentino terminó por no comprar. Y ahí hay una discusión, una polémica, porque dicen que la culpa es de los laboratorios Pfizer, que pidieron cosas en los contratos que tenían que ver con la soberanía argentina, algo que los demás países, yo te lo comentaba alguna vez, no sé si a ustedes le pidieron Acapulco o algún centro turístico, y creo que no es así. Y acá hubo como un manejo extraño de la comunicación por parte del gobierno nacional, donde no quedó en claro cuáles eran esos términos que imponía Pfizer.
el resultado final es que la vacuna esa no está acá y es justamente la que se recomienda para los más jóvenes, para los chicos. Así que contame vos a ver cómo fue, si sentiste algo, qué día te la diste, cuándo fue esto. Claro, mira, pues a mí me tocó, obviamente ya estaban vacunando en esta parte donde estábamos los de 40 a 49, la segunda dosis de los de 50 a 59 y mujeres embarazadas. Éramos 3 sectores los que estábamos citados. Hubieron 3 puntos de vacunación, uno que fue en la zona militar, otro que fue en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y otro que fue en el gimnasio de Ciudad Universitaria. Bueno, tú podías escoger a cuál ir, cuál era la que te quedaba más cerca. En mi caso, bueno, pues me quedaba más cerca de la zona militar, pero hubieron ahí comentarios de que en Ciudad Universitaria, en el gimnasio, pues estaba siendo más rápido. Y efectivamente fue muy rápido. Yo vivo como a 20, 25 minutos del gimnasio municipal y no te miento, me hice más tiempo de mi casa al gimnasio que en realidad en pasar en que a mí me vacunaran. Yo llego, me llevan, me bajo de la moto, ya estaban ahí la persona que me dijo, ¿te vas a vacunar? Y yo, sí, primera dosis, y ya te ponían una marquita acá de que era primera dosis. Yo ya llevaba mis papeles en la mano, por supuesto, mi copia de mi INE y el formato de vacunación donde llevaba yo ya mi folio. Entonces, entro rapidísimo, nos sanitizan, paso a las mesas, muy, muy rápido, muy amables todos los que estaban ahí. La señorita que me atendió en mesa para mi registro de datos, muy amable, muy accesible. De ahí, rapidísimo me registra, me quita la parte donde yo hallo el folio, el número de folio. Ingreso, su compañera que ya está esperando, que me dijo que los esperaría que se juntaran las otras 6 personas, porque son filas de 6 personas conforme va uno pasando. Y rápido nos juntamos las 6 personas, el joven que nos llevaba a la mesa de vacunación, por así decirlo, muy rápido, muy amable, fui la primera de la fila. Todavía me preguntó el enfermero que si quería yo tomarme una selfie, le dije que no era mi, que no, yo no comulgaba mucho con eso, pero todavía me preguntó si quería tomarme la selfie, le dije que no, y muy amables la enfermera, el enfermero, rapidísimo, me explicaron desde que yo estaba en la mesa de registro que la vacuna que se me iba a aplicar era la Pfizer, ¿no? Claro. Y llego igual ahí y me dice la enfermera que la vacuna que me van a aplicar era la Pfizer, que en dado caso de que yo tuviera alguna molestia, que pusiera ser dolor de cabeza, fiebre, dolor, me tomara yo un paracetamol, ¿no? Claro. Y pues cualquier otro síntoma que yo recurriera a algún centro de salud, pero que pues ellos no tenían registro de tener algunas otras complicaciones. Y no tuviste nada. Muy rápido, me inyectaron muy rápido, o sea, ya todavía con la manguita hacia arriba, pasan, te limpian, te vacunan muy rápido. Me dijo, pase usted al área como de observación, están varias sillas, había varias ambulancias de la Cruz Roja, muchísimos paramédicos donde te tienen en observación. Yo estuve ahí 5 minutos, no te miento, yo me tardé desde que bajé de la moto hasta que salí 16 minutos. 16 minutos, así de rápido, muy rápido, como vacunaron, muy amables todos, muy accesibles, te explican. Yo no tuve ningún síntoma, salvo que al otro día sí me dolía el brazo, o sea, pero hasta es un dolor tolerable, o sea, nada como para tomarme un paracetamol o algo así. No, mis papás que ya se habían vacunado, que ellos ya tuvieron la segunda dosis, igual me dijeron, lo mucho que te va a doler es el brazo, ¿no? Igual mi hermano. ¿Esto qué día fue? El domingo. Y igual mi hermano que él entró dentro de lo que fue el sector educativo, que fueron maestros, a ellos les aplicaron la CanSino. Tengo varios amigos que también son maestros y ellos me explicaban que ellos sí tuvieron otros síntomas, como a ellos les dolía muchísimo la cabeza, independientemente de
el dolor del brazo. Tuve amigos que les dolió mucho la cabeza y se sentían como mareados. Eso fue con la CanSino. Claro. Con los que nos vacunamos con la Pfizer, no tuvimos más complicación. Ahora dentro de un mes que estaremos esperando pues nuestra segunda dosis y obviamente las recomendaciones que te hacen, ¿no? Seguir cuidándote, seguir ocupando el cubrebocas y pues no tomar bebidas alcohólicas durante este tiempo, ¿no? Claro. Pero y todo fue muy rápido. Te hago una consulta, viste que te dan un certificado. Ahí a mí me pusieron cuántos días tienen que pasar para que me dé la segunda. 84 días, en mi caso, bastantes, para aplicarme la segunda dosis de AstraZeneca. ¿A vos te dijeron cuántos días para la segunda? Aproximadamente un mes me dijeron. Un mes, menos tiempo. Claro, bueno, acá tenemos 3 vacunas. La AstraZeneca, que es la que me aplicaron a mí ayer, y que en la jornada del miércoles estuve viendo aquí en el viejo correo que había aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que está convertido en un centro cultural, Kirchner, donde se estaban inoculando las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Yo miraba en los vacunatorios y les pregunté, que justamente era también la AstraZeneca, que viene en un envase y el líquido que te introducen es de un color azul fuerte, ¿viste? Parece casi el agua de un océano caribeño. Ojalá, ¿no? Pero bueno, no. Es una vacuna, lamentablemente, para evitemos el COVID. Y las otras 2 vacunas que tenemos es la Sputnik, que tiene esta complicación que yo te vengo contando en los programas, y ahora parece que se ha potenciado porque el Instituto Gamaleya, que está en Moscú, en Rusia, ha avisado al gobierno argentino que está teniendo problemas para la producción de la segunda dosis. ¿Qué había hecho el gobierno argentino para tratar de lidiar con esta situación? Bueno, proponerle a la gente que se dio la primera dosis de Sputnik V que podía esperar 3 meses para la segunda dosis. El tema es que ya pasó tanto tiempo que están por vencer esos 3 meses. Y realmente se está hablando de varias conjeturas. Quizás volver a aplicar, dijo el otro día un médico, una nueva dosis de la primera, medio experimental el asunto, la gente ya empieza como a desconfiar un poco, trata de evitar la vacuna Sputnik, esas cosas que pasan, los medios también que participan de esto. Y la otra vacuna que nos queda, por ahora, la CanSino que vos nombrabas recién, está por llegar, todavía no llegó, van a llegar unas 2 millones de dosis, entre CanSino y otras más, entre las otras 2 que te nombré, y la otra es la China, la Sinopharm. O sea, son las que más se están aplicando en estos momentos, Sinopharm y AstraZeneca, y la Sputnik, por supuesto. Así que estamos, como te decía yo, ayer cuando también fue una cosa de 15 minutos para aplicármela, me preguntaron solamente si tenía algún tipo de alergias a las medicaciones, obviamente dije que no. Había que certificar el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, porque cada uno, bueno, tiene obviamente su localidad, su región para vacunarse. En mi caso, claro, bueno, era la Ciudad de Buenos Aires, y vi algunas personas que, mirá, vos no pudieron certificarlo porque no tenían el domicilio en el documento y no pudieron vacunarse. Así que esa gente tiene que vacunarse a otra zona, que es la provincia de Buenos Aires, seguramente, donde le va a tocar. Pero el tratamiento la verdad que fue muy rápido. Y después lo que sí me enviaron por WhatsApp, porque te avisaban, también tenías posibilidad de elegir el lugar y horarios. Yo elegí uno cerca de acá porque estaba trabajando, y después me vino como una encuesta, que ingresé para ver de qué se trataba, ¿no? Por curiosidad periodística, como se dice. Claro, y bueno, sí. Preguntaban si la atención había sido buena, obviamente respondí que sí. Lo único que expresé ante la consulta que hacían ellos mismos era que tardaron demasiado tiempo en otorgarme el número para ir el día y la hora para darme el turno, ¿no? Porque pasaron 9 días desde que yo lo pedí y me avisaron que ya estaba en el padrón, hasta que me llamaron pasaron 9 días y yo insistí en el medio de los 9 días varias veces. Así que eso es lo único que recomendé, que tenía que acelerarse un poco. Y después, a vos me decías que te ofrecieron una selfie sacarte. A nosotros, sí. a nosotros nos proponían por WhatsApp si queríamos grabar un video contando cómo la habíamos pasado, Experiencia. la experiencia, cómo había sido el trato y la vacunación, pero obviamente yo lo omití porque estaba en el medio de un subte. Imagínate, acá viajando en el metro, no iba a estar grabando un video contando, sí, me di la vacuna y tampoco, bueno, creo que a veces se da un uso también medio político de esto, ¿viste? Te la aplicó tal gobierno, en la Ciudad de Buenos Aires es la oposición al gobierno nacional, o viceversa. Hay una discusión con eso, porque algunos vacunatorios, nada, son totalmente sin ninguna bandería política. Llegás a un lugar donde obviamente lo único que están son los logos del gobierno donde se está aplicando, pero hay otros donde hay banderas de algunas agrupaciones políticas o de nombres de algunos intendentes.
algo que no se tiene que hacer porque justamente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, salió esta semana en un acto a pedirle a la oposición que no haga política ni con las vacunas, porque hay mucha gente que se está asustando con estas cuestiones de que por ahí la Sputnik, si te la aplicás, no vas a tener la segunda dosis, ni con la pandemia. Así que eso es un llamado que hizo la oposición. Lo cierto es que horas después también estaba el presidente recibiendo dosis en el aeropuerto. Es una manera de hacer propaganda, ¿no? Bueno, las vacunas las estamos aplicando nosotros. Que vemos todo que lo estamos pagando cada uno de nosotros con nuestros impuestos. Ustedes ahí en México, en Oaxaca, nosotros acá en Argentina, en Buenos Aires o cualquiera de las 24 provincias de nuestro país. Claro, sí, fíjate que aquí esta semana también Andrés Manuel López Obrador ya recibió igual su segunda dosis de vacunación ahí frente a todos. Y bueno, lo que fue el comentario, ¿no? Decía que había sangrado un poco durante la aplicación de la vacuna. Bueno, un poco, yo sentí que bastante. Bueno, a mi caso de que a mí no me salió, pero creo que ni una gotita, fue muy mínimo. Estas imágenes dieron mucho de qué hablar, y en redes sociales pues estuvo manejando mucho la foto de él, que fue en una de las mañaneras donde le aplicaron la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Y te comento más o menos cómo vamos nuestros casos aquí en Oaxaca. Hasta el día de corte en la noche fueron 47.38 total de casos confirmados, 43.753 de casos recuperados, 3.855 total de defunciones y 230 de casos activos actualmente. Esto hasta el corte del día de ayer, de anoche, que se tienen estas cifras. Claro, bueno, acá te digo, lo que preocupa es que por ahí ha bajado un poco, levemente, la cantidad de contagios, pero lo que sí ha subido es la cantidad de fallecimientos. Estamos superando ya los 87.000, te hablo a nivel país, ¿no? Así que esa es una situación compleja porque cuando empezó todo esto, el presidente decía que llegaban a haber 10.000 muertos, que se habían la pobreza, o sea que hubiera un 10% más de pobres y no 10.000 muertos. Sin embargo, estamos en una cifra, si hoy se multiplicó 87.000, y todos estiman que se va a llegar a los 100.000, lamentablemente, ¿no? Si las cifras, digamos, analizamos los números y vemos para adelante cómo está la situación. Claro, sí, cómo ha estado y cómo lo hemos venido manejando y cómo se está dando la recuperación. Fíjate que algo que no habíamos comentado, Juan Pablo, bueno, tú sabes que hace poco se terminó aquí, este proceso electoral que tuvimos nosotros, donde se escogieron. Sí, contame un poco de eso, porque acá las elecciones de México, lamentablemente la cobertura de los medios a nivel internacional son muy pocas. Y te quería preguntar sobre eso, ¿qué conclusiones o cómo pasaron las elecciones allá en México? Pues bueno, te comento, ¿no? Durante este tiempo fue en la que tuve un poquito más de participación una servidora, que fue para presidente municipal, en donde se tuvo un mes de trabajo, en donde el candidato junto con su planilla, ¿no? Bueno, hicieron todos estos recorridos y toda esta labor de trabajo en donde dieron a conocer sus propuestas. Bueno, aquí en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ya ves que tuvimos a dos candidatos directamente acá, bueno, en su momento que fueron candidatos, que estuvo con nosotros Raúl Castellanos y el teniente Manuel Guzmán García, que estuvieron también con parte de su planilla, y bueno, dieron a conocer sus propuestas de trabajo. Fíjate que algo que se estuvo comentando, y no nada más de ellos, ¿no? Independientemente de todos los candidatos que hubieron, tanto para presidente municipal como para diputados, bueno, pues era lo que asombraba en este tiempo, era cómo
ahora ya no hay semáforo rojo, ahora todos estamos en semáforo verde. La pandemia nos dio una tregua porque ahora todo el mundo está saliendo, todos están haciendo reuniones, todos están convocando gente cuando, bueno, obviamente se nos pide no hacer este tipo de aglomeraciones ni de tener tanta gente. Bueno, pues ahora sí se tuvo durante este tiempo de elecciones. Y bueno, se veía que había candidatos que sí tuvieron pues, esta decisión de pues exponer a la gente, en llevarlos a eventos masivos cuando fue una de las reglas en que no se tenían que hacer, y obviamente se hablaba pues, sobre todo de la irresponsabilidad del candidato, de su gente, y pues obviamente de la ciudadanía también, que no preveía esta situación de que todavía teníamos que seguir cuidándonos, y fue algo muy señalado y muy criticado también por la ciudadanía oaxaqueña. Y bueno, que se tuvieron respuestas pues muy en contra, y fue muy criticado y muy señalada esta situación. Al final del día, pues los resultados favorecieron al maestro Neri. Y bueno, también tuvimos la oportunidad ahí de ese domingo de recorrer algunas casillas, y veíamos poca gente, poca afluencia. Siguió prevaleciendo el abstencionismo de la ciudadanía. Se tuvieron en las casillas todos estos protocolos de higiene. De hecho, ya el INE había emitido un comunicado días antes en donde se iba a hacer las elecciones con todos estos protocolos de higiene para que la ciudadanía pues fuera tranquila a emitir su voto. Y sí, así fue. Sanitizaban, las casillas se abrieron un poco tarde, precisamente porque si de por sí ya había en otros años, en otras ocasiones de votaciones, hay pues contratiempos, ahora todavía más, en que la situación que había que sanitizar el lugar, que había que estar cuidando, que había que poner ahorita pues la mesita de donde iba a estar el gel antibacterial, la persona que iba a estar sanitizando, que iba a estar dando ahí el gel. Bueno, pues todas esas cositas se estuvo midiendo bien, que se tuviera la sana distancia. Entonces, todos estos factores hicieron que de repente en algunas casillas, bueno, pues se retrasara el abrir al público, ¿no? Pero bueno, todo ocurrió con completa calma. Al final hubo por ahí una situación de que un grupo armado había ido a la casa de campaña de uno de los candidatos, situación que no llegó a mayores, digo, o sea, no sabemos bien a bien qué fue lo que realmente pasó, sucedió. Pero puedo decirte que en un dato general, un panorama general, fueron unas elecciones bastante tranquilas, pese a la situación de la pandemia. La gente se pudo adaptar, pero aún así se esperaba más gente, y no, la gente sigue ya sin salir a emitir un voto. Fíjate vos que con respecto a esto que me comentás de las elecciones, acá las legislativas que iban a ser en septiembre todo se corrió 5 semanas para adelante. Primero las PASO, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, pasaron a octubre, y las que iban a ser en octubre, que eran las generales, pasaron para noviembre. Casi vamos a estar sobre el fin de año teniendo una elección que va a ser importantísima, porque bueno, fíjate que la oposición está que se relame, porque la situación, lamentablemente, ¿no? Porque acá, más allá de los factores y los intereses políticos, las que lo estamos pasando mal somos la mayoría de la población, no así la corporación política que cobra sueldos más que elevados, pero el resto de la gente está en una situación que se ha potenciado con la pérdida de trabajo, la pérdida de un salario que se ha denigrado absolutamente. Hace un rato justamente hablábamos con el titular de la Confederación General del Trabajo, que son quienes se sientan los principales gremios a negociar las paritarias, los acuerdos salariales anuales, y todavía se sigue diciendo que se va a aumentar dentro de la pauta del 29%, cuando ya sabemos que la inflación que vaya a ser anual este año va a ser muy alta, por sobre eso, el doble, o 45-50%. Así que imagínate que los salarios corren, como decimos acá, corren muy lentamente, caminan por la escalera, mientras que los precios de los alimentos, encima, son los que van por un ascensor de alta velocidad, esos que hay en el Empire State, ¿viste? Que van
a mil. Y es imparable. Vos te vas a los supermercados y ves que día a día se remarcan los precios, los medicamentos, Monse, no tenés idea. Y no se Sí. aumenta, para decirte, aunque no conozcan eh, el billete argentino, en el número ya te vas a dar cuenta. Una cosa que vale 900 pesos un día, quizás vas a comprarlo la otra semana y sale 1100. O sea, aumenta Ujú. 200 pesos. No es que aumenta 5 pesos. O sea, y hay gente que no tiene acceso a remedios que son muy necesarios, porque no tienen un trabajo estable, en blanco, donde tenga una obra social que se los cubra, sino que gente que es monotributista, que trabaja por su cuenta. Así que eso es muy, muy difícil, que era un tema que justamente, bueno, hoy vamos a tener un invitado que lo vamos le habrá pasado algo en otra oportunidad, para charlar, un abogado, Hernán Mirasole, sobre todos estos derechos que lamentablemente se han ido de alguna manera denigrando y perdiendo con toda esta situación que lleva ya 1 año y medio, por lo menos acá en la Argentina, desde que se inició la cuarentena dura el 20 de marzo, un día que no nos vamos a olvidar nunca, el 20 de marzo del 2020, y, y la cantidad de industrias, de empresas, de comercios que han cerrado no cesa, no para. Ahora hubo una pequeña apertura y justo para colmo de males, como decimos los argentinos, empieza el frío. Así que la gastronomía, los bares que tenían la posibilidad de poner mesas en la calle, ¿quién se va a poner en la calle con temperaturas de 3 grados, 7 grados? Claro. Es imposible. Así que esa gente ya no está recibiendo subsidios del Estado y todo es muy complejo. Pero lo que te quiero preguntar es, porque ha sido tu primera experiencia como candidata, me decías a presidenta comunal, ¿es el cargo? Bueno, a la persona que estuve apoyando, que fue el teniente Manuel Guzmán García, quien me invitó a participar en su planilla, iba yo como candidata a concejal. Y pues sí, sí Concejala, ahí fue, está. fue mi primera experiencia en la política. Fíjate que manejaba un eslogan que a mí que me gusta mucho, que se llama A ver. Ciudadanos honestos para servir mejor. Y sí, porque en realidad, pues, su planilla, todos coincidíamos, ¿no? Es nuestra primera vez, como Claro. nuestra experiencia en la política, pero al final de cuentas, decía yo, es eso, somos unos ciudadanos, un ciudadano más, que se levanta todos los días a trabajar, que en mi caso, en lo particular, pues conozco muy bien las carencias de mi ciudad y muchas veces Claro. yo he vivido esas carencias, esos malos tratos, pues he vivido en carne propia estas carencias, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que un ciudadano que las ha Obvio. vivido pueda llegar, ¿no? Y saber qué es Claro. lo que necesitamos. A nosotros sí escuchábamos a la gente y los entendemos y los comprendíamos muy bien porque también lo hemos vivido, ¿no? Pero todos los días, pues somos gente que nos levantamos a chambear, que salimos, que ocupamos el transporte público, que sabemos cómo están las calles, cómo están las banquetas, cómo está la Claro. inseguridad, porque la hemos vivido. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita, de verdad, y pues agradecida con el ex candidato, el teniente Manuel Guzmán, y por supuesto, con mi casa, con Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, que en este tiempo, bueno, pues me apoyaron en esta nueva experiencia que tuve. Bueno, pero Monse, te lo digo desde acá, vos sos muy joven, recién empezás. A mí también me gusta mucho la política, no sé si alguna vez seré candidato, pero no lo descartes, ¿eh? Me Claro. interesa mucho, me gusta caminar el territorio y lo que decís vos, porque es increíble esto que vos estás diciendo, es importantísimo. La brecha que se ha generado entre, como la llamamos acá, la corporación política, que ya gana sueldos muy elevados, que se maneja en autos blindados, que va con secretarios, secretarias, en helicópteros viajan, aviones privados, bueno, y pierden obviamente el contacto con la realidad, ¿no? Con el objetivo, con lo que ocurre. Y sin embargo, bueno, como decías vos, sos una persona del pueblo, que sabe cuáles son las necesidades. Acá a un presidente, como ocurre en otros lugares del mundo, le preguntás cuánto hace que no viaja en colectivo, y hay algunos que no han viajado nunca, que no han Claro. tomado un micro como cualquier ciudadano que va a trabajar. Uh-huh. Inclusive también lo voy a decir, el otro día que estuvimos hablando con Cornelio cuando se cumplieron los 17 años del corporativo y sus 42 años con el periodismo, también lo decíamos, ¿no? Esto del periodista que tampoco, también pierde contacto con la realidad, va a jugar al golf, se codea con banqueros, con Claro. gente del poder, y Uh-huh. entonces deja de escribir lo que tiene que escribir, ¿no?
acá hay más de un periodista que no sabe realmente lo que es tomar un subte, un metro, un tren lleno de gente, todo apretado, un colectivo que se rompe y que hay que bajarse para esperar otro una hora. No tienen idea, obviamente. Entonces, esa corporación política y esa corporación mediática, que es siempre a menor escala, porque es un grupo muy pequeño, finalmente terminan siendo los que toman las decisiones. Y nosotros lo miramos por televisión, como decimos también los argentinos, la vemos por TV y Ujú. quedamos afuera de esto. Así que yo te digo que me parece muy bien que hayas tenido esta experiencia y vas a ver que, ahora me gustaría que me cuentes un poco cómo fue el trato con la gente, cómo te recibieron, porque hay que hacer campaña, hay que salir a hablar con la gente. Habrás estado visitando lugares, clubes, no sé. Sí, claro, mira, te voy a platicar muy rápido para que podamos pasar con nuestro invitado, porque tenemos muchísimo que platicar con él. Teo, sí tuvimos mucho cuidado precisamente de no exponer a la gente, se hacían por grupos pequeños, donde a lo mejor se hablaba con los líderes de la colonia para que ellos retransmitieran el mensaje que se les llevaba. Muchas cosas se hicieron a través de redes sociales, mucho del trabajo que nosotros podíamos generar, obviamente a través de nuestros grupos de WhatsApp con nuestros familiares, llevarles el mensaje principal del candidato y también llevarles nuestro mensaje, ¿no? Porque cada concejal, cada candidato a concejal traía una propuesta, ¿no? Entonces era platicarles, decirles y estar siempre trabajando en redes sociales porque nuestra prioridad era y es el cuidado de la salud de los ciudadanos, y no podíamos estar haciendo grandes eventos porque hacemos, bueno, pues estaríamos cayendo en algo incongruente, ¿no? De decir, oigan, cuídense, pero vengan a donde hay mucha gente. Entonces, Claro, procuramos claro. no caer en estas incongruencias, y el trabajo fue así. Y en lo particular, cuando tuve la oportunidad de acompañar al ex candidato, bueno, pues fue muy gratificante volver a escuchar a la gente. Me recuerdo un recorrido que tuvimos en el mercado Benito Juárez de Oaxaca, que es de verdad uno de nuestros mercados emblemáticos y donde pues se da mucho la economía de Oaxaca en esos mercados. Y bueno, se hablaba sobre el ambulantaje, cómo se han visto ellos afectados a través de estas personas del comercio informal, de la inseguridad, de ahorita precisamente estos filtros sanitarios que se tienen. Entonces fue escucharlos y de verdad decir, oye, yo también estoy pasando esto y me identifico, pero sé que si puedo contar con tu confianza, con tu voto, yo también voy a llegar con esto porque yo sé lo que estás viviendo, porque somos compañeros del mismo dolor, casi, pero, o sea, pero yo traigo la propuesta y yo sé cómo la voy a manejar y yo voy a poder llegar, ¿no? Realmente a poder velar por tus derechos y por tus intereses, ¿no? Esperemos que las personas que ahorita llegaron, pues así realmente lo vayan a hacer. Así es. Bueno, me decías que vos que estás ahí con Cornelio más cerca de los controles que yo, que teníamos al invitado. Ya está el Ah, bueno, invitado, es el si lo doctor Hernán presentas. Mirasole. Lo presento, es el doctor Hernán Mirasole, un querido abogado, compañero también en el ciclo de izquierda-derecha, que hoy lo tenemos a la tarde, ya que hacemos propaganda. A las 18 estamos en vivo para todo el mundo. Y que bueno, conoce mucho de estos temas de lo que veníamos hablando hoy en el Notas Enlazadas. La pérdida de derechos, de legislaciones que por ahí han quedado de lado por toda esta cuestión de emergencia sanitaria que se ha dado en todo el mundo. Así que bueno, Hernán, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Perfectamente, los venía escuchando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y la verdad que sí, es un tema muy interesante. Ustedes saben que creo, al menos cuando ayer Juan Pablo me planteaba la posibilidad de hablar de este tema, al menos en Argentina veníamos con un ritmo bastante complicado a la hora de ejercitar derechos, ¿sí? El acceso a la justicia en nuestro país no está garantizado, lamentablemente, pese a los esfuerzos, ¿no? Uno no debe dejar de reconocer los esfuerzos en muchos sectores, tanto sea del sector público como del sector privado, y la pandemia lo que hizo fue catalizar todo ese proceso. La pandemia, el aislamiento, puso en evidencia, puso sobre la mesa lo que ya venía pasando. Y bueno, obviamente esa exposición fue muy lesiva para los intereses de los grandes sectores de la ciudadanía.
Claro, bueno, yo le voy a contar a la audiencia de México y de todo el mundo que nos vea, Montserrat, que bueno, Hernán Mirasoles pertenece a una agrupación que ahí se ve justamente Nace un Derecho, y vamos a explicarles por qué a la gente, porque no tienen por qué conocer la historia argentina, en las épocas cuando nació el Partido Justicialista, de la mano del presidente Perón, su compañera Eva Duarte, María de Perón, personaje quizás conocido más mundialmente, dijo alguna vez esa frase, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Cómo, te hago una preguntita y ahí te dejo a cargo de Montserrat que te consulte lo que quiera? Esto de las necesidades, que como bien entendemos han crecido, ¿permiten a organizaciones como Nace un Derecho, como a otras que quieran, no de abogados, sino desde la ciudadanía misma, tener herramientas para poder generar estos derechos, recuperarlos, incorporar nuevos, a pesar de todo lo que nos está pasando? Sí, herramientas hay, que usted sabe muy bien que el derecho es una ciencia dinámica, ¿no? Evolutiva, va creciendo y se va adaptando a las requerencias, a las necesidades justamente de las sociedades. Y hay instrumentos, por ejemplo, la ley de amparo, la reforma constitucional, la jurisprudencia, las acciones de clase. Hoy, por ejemplo, falta mucho desarrollo, o sea, existen las acciones de clase. ¿Qué son las acciones de clase? Es cuando existen intereses homogéneos de cada uno de nosotros, pero no podemos ir a peticionarlos de manera individual, porque es antieconómico, Claro. porque es posible cumplimiento procesalmente hablando. Entonces, esas acciones de clase lo que permiten es que varias personas se junten y puedan ir a litigar y a peticionar por un derecho vulnerado. Bueno, ahí, por ejemplo, falta legislación, sin perjuicio de que les hablaba del derrotero de la evolución. Por ejemplo, la ley de amparo, la reforma constitucional, el fallo al hábito. Digo, hay un trayecto, un íter en materia de derechos. Obviamente falta ahí, por ejemplo, ¿en qué falta? Y una ley que nos permita accionar y realizar y peticionar con acciones de clase. Ahora, después, más allá del ordenamiento jurídico, también están las cuestiones o las barreras estructurales, las cuestiones económicas. Muchas veces, por ejemplo, tenemos que saber que para peticionar frente a la Corte Suprema de nuestro país, que es el máximo intérprete de la Constitución, hay que pagar en dinero. Claro, O sea, de locos. no hay forma es muy difícil correr y sortear ese obstáculo. Después las barreras culturales, las barreras de accesibilidad que tiene que ver con la cultura. Muchas personas desconocen que son susceptibles, en cabeza suya recae un derecho y por eso no lo ejercitan. Y bueno, la labor que tratamos de hacer desde Nace un Derecho, de la Asociación Civil, que conformamos un conglomerado de asociaciones de abogados, es justamente la de difundir derechos y tratar de que mediante esa pauta se puedan ejercitar. Muchas veces terminamos litigando, patrocinando a personas o a colectivos de personas, porque Claro. justamente piensen que cada persona, o mejor dicho, cada juicio es complicado, es un trámite, no es algo ligero, y por ahí lo que hoy empieza, o lo que hoy está en boga en los medios, dentro de un año, 6 meses, no lo está y el juicio sigue. Y bueno, es muy complicado, lleva mucho tiempo, pese a que existe, ¿no?, el principio de economía y celeridad procesal. Otro de los grandes factores que tenemos es el paso del tiempo, ¿no? Muchas veces, no, cuando llega tarde la justicia, el veredicto, la sentencia, no es justicia. Será otra cosa, será algo, un gesto de altruismo, algo interesante, buena voluntad, pero no es justicia. Entonces, también, cuando hablamos de barreras, el letargo en el servicio de justicia termina siendo un condicionante. Y bueno, todo junto, las cuestiones estructurales, el ordenamiento jurídico, el paso del tiempo, el bagaje cultural que tenemos como sociedad, bueno, permite muchas veces que se susciten situaciones de injusticia. Bueno, Montserrat, ahí lo tenés todo al doctor Mirasoles para consultarlo sobre lo que quieras. Claro, claro, interesante escucharlo, y estoy leyendo ahí que es muy bonito que dice, nace un derecho, se empodera el pueblo, ¿no? Asociación Civil, de verdad, qué bonito. Doctor, ¿qué personas y en qué situaciones se pueden acercar a esta asociación? Miren, nosotros trabajamos de dos maneras. Una es con un consultorio, el cual, bueno, lo hemos adaptado de manera virtual. Con el consultorio lo que tratamos son dos cosas. Por un lado, formarnos, capacitarnos, integrarnos. Hay muchos abogados en la Argentina que quieren hacer el bien,
muchas asociaciones de abogados también con las cuales nos hemos encontrado en este camino, y la verdad que compartir estos intersaberes, compartir experiencias, compartir jurisprudencia, estos fallos nuevos que van saliendo, nos resulta muy útil. Y por el otro también se acercan las personas que quieren hacer algún tipo de consulta, que quieren hacer tienen algún tipo de duda, por ahí vienen ya con alguna consulta previa de diferentes lugares y quieren hacer una interconsulta, y se acercan al consultorio, que está acá en Buenos Aires, o a través de las redes sociales. Y por el otro lado, ese es el consultorio, le hemos nomenclado hace poquito dispositivo Mario Juliano, que fue un juez acá en Argentina, en la ciudad de Necochea. Y después la otra forma de acercarse, o el otro tipo de litigio que tenemos, ya son las causas colectivas, ¿sí? En nuestro país por ahí muchas veces se instala algún tema y se forman estos conglomerados de personas, de ciudadanos y de ciudadanas, que intentan litigar, y bueno, a través de las redes también llegan a nosotros y tratamos de litigar. Acá en Argentina el último tema que estuvo en boga, me imagino que en México también les pasó, porque también pasó en otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, fue el tema de las clases presenciales, ¿no? La imposibilidad de llegar a un acuerdo, porque hay muchas posiciones encontradas. Bueno, nosotros defendimos el interés colectivo de un grupo de padres que, bueno, pretendían llevar a cabo las clases de manera virtual, telemática, a distancia, y bueno, en esa discusión al día de hoy nos encontramos, y no llega eso quizás a través del consultorio, sino que llega a través de un área de litigio estratégico. Y bueno, desde ahí hacemos los planteos, no solamente en tribunales, sino a través de las redes sociales, para tratar de, no sé si de forjar, pero por lo menos de interpelar ese sentido común con una mirada del derecho de estos tiempos. En Argentina tenemos mucha mirada vetusta, crónica, para que se entienda un ejemplo palmario. El sistema para subir los escritos, más ahora en época de pandemia, es de los años 90. O sea, tiene una interfaz totalmente anacrónica, y desde ahí al costado, para arriba y para abajo, es todo lo mismo. Y hay esfuerzo. Uno quiere, la verdad que las generalizaciones siempre va a encontrar un caso de injusticia, porque hay muy buenos ejemplos, hay buenos jueces, hay buenos secretarios, pero la verdad que el entorno muchas veces no ayuda. Y bueno, desde ahí tratamos de litigar, y la gente que se va acercando, vamos tratando, por lo menos, de encauzar su reclamo, o si nosotros no podemos hacer todo, lo que no podemos, tratamos justamente en esa red que les comentaba, hacer las derivaciones, ya sea en el sector privado o de ONG, o las derivaciones institucionales. Sepan que hay muchas veces que el Estado tiene recursos, y como les decía al principio, no son conocidos por la totalidad de las personas, o no son conocidos, o no se sabe cómo acceder a ese recurso estatal. Entonces, desde Nace un Derecho tratamos de facilitar la dirección, el teléfono, el lugar, el organismo, de qué se encarga, o si es un acto más complejo que requiere intervención de varios organismos, bueno, dónde tiene que empezar para después ir al otro. Bueno, desde ahí tratamos de vincularnos con la sociedad, y créannos que aprendemos mucho, sobre todo nuestras sesiones de abogados, de abogadas, y también de estudiantes de Derecho. Digamos. Hay muchos jóvenes que tienen esa voluntad de ayudar, y también de aprender. Se aprende muchísimo, y la verdad que es muy virtuoso. Y Hernán, te consulto, ya que decías siempre hacer los reclamos de manera colectiva, obviamente tiene mayor funcionalidad, ¿no? ¿Hay acuerdos que ustedes hagan, ya que estamos conectados con gente de otros países ahora en Notas Enlazadas? Por ejemplo, la organización Nace un Derecho trabaja frente, no sé, a reclamos laborales frente a la OIT o lo que sea, ¿no? Planteo eso como un ejemplo que se me ocurre ahora, para hacer reclamos regionales. ¿Hay ese tipo de acuerdos entre abogados de nuestra región, de Latinoamérica o de otras partes del mundo? Existen, la verdad, para nosotros es un gran desafío, que nosotros nos planificamos siempre a principio de año. Este año planificamos robustecer el consultorio y robustecernos de la manera virtual, y un área de capacitación también, se llama Castelli, que bueno, fue junto a Manuel Belgrano y Mariano Moreno, promotores de nuestra independencia. Y es un desafío que tenemos a largo plazo, vincularnos con abogados, porque sabemos que hay abogados y abogadas en otros países, sobre todo en la patria grande, en esta Latinoamérica, que bregan por los mismos derechos o por derechos parecidos.
La realidad es que todavía no lo hemos podido abordar desde Nace un Derecho. Sabemos que existen experiencias, por ejemplo, la Asociación Americana de Juristas, con las cuales sí estamos vinculadas, pero con su regional o sede en Argentina, de la cual aprendemos mucho, la verdad nos enseñan mucho, y regionalmente tuvimos una experiencia en su momento. Nace un Derecho fue una de las 3 asociaciones que requirió al doctor García Sayán, que es el relator de la ONU, para que brega por las relaciones entre la ciudadanía y el Poder Judicial. En su momento nosotros denunciamos la persecución a colegas aquí en Argentina en el año 2018, y bueno, en función de ese reclamo, que también, como le decía, tuvo otras asociaciones nacionales que tienen vinculación con las asociaciones latinoamericanas, terminó con una requirencia de este relator Sayán García, que es de Perú, de la República de Perú, con una requirencia para el gobierno argentino por las persecuciones que eventualmente existieron en nuestro país, y que, bueno, lamentablemente se traduce no solamente por hacer una defensa corporativa de los abogados perseguidos, sino porque si el abogado no puede peticionar o abogar y no puede hacer su trabajo en libertad, la que se termina perjudicando directamente es la sociedad. Entonces, bueno, en ese momento sí, y ese pedido de informes, obviamente, se terminó de contestar en el 2019, pero permitió poner un poco de freno a la situación. No se terminó completamente, pero le puso un freno. ¿Por qué? Porque ya vino alguien de la ONU a preguntar qué pasa, prende la luz y pregunta qué pasa, y bueno, entonces ahí tuvieron que parar con algunas prácticas muy espurias. Digo, hablamos de persecución, hablamos de espionaje, hablamos de abogados que se les pinchaban los teléfonos por hacer defensas de personas que estaban afrontando algún tipo de proceso vinculado a la política, vinculado a la política partidaria. Así que en ese plano sí tuvimos una vinculación, fue muy fructífera, y aspiramos en algún momento a vincularnos por otros temas, porque de verdad lo que pasa en Argentina no es una situación aislada, y hay muchos temas que nos vinculan. De hecho, fíjense que por ahí las convenciones llevan el nombre de donde se realizan. Por ejemplo, acá en Argentina constantemente utilizamos las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia. Entonces ahí te da la pauta de que son problemas regionales, no es un problema de Argentina o México o Brasil, sino que son problemas regionales, y que siempre, pero siempre, cuando se abordan de manera integral y cuando hay muchas personas pensando en eso y podemos transmitirnos ese conocimiento, las soluciones llegan más rápidamente. Monse. Claro. Doctor, durante este tiempo de pandemia, bueno, decía que habían tenido más casos sobre situación por lo de las clases en línea, pero fuera de lo de la pandemia, porque siempre vamos a tener un antes y un después, ¿por qué casos eran los que más se les acercaban? A mí se me viene a la cabeza, creo que en lo que a veces recurre uno más son por situaciones a veces laborales, o también ahorita durante la pandemia siento que se pudo haber dado más estos casos de situación, porque hubo mucha gente que obviamente perdió su empleo también durante esta pandemia, y a lo mejor, pues no sé, los patrones, las empresas, bueno, pudieron haber argumentado, bueno, no tener ahorita la solvencia precisamente porque no se han tenido esas entradas que de dinero que normalmente se tienen. Absolutamente. Nosotros trabajamos, una de las asociaciones que nombrabas, la Corriente de Abogados y Abogadas 7 de julio, 7 de julio porque fue el fallecimiento del doctor Norberto Centeno, secuestrado y desaparecido en época de dictadura aquí en Argentina. Esa asociación es de abogados y abogadas laboralistas, trabajamos en conjunto con ellos, sus referentes, Natalia Sago, el doctor Ciampa, el doctor Miño, está integrado también por jueces del Foro Laboral, y constantemente se ha trabajado mucho en pandemia, porque claro, había muchos derechos que eran conculcados, ligados con el salario, por ejemplo, un tema clásico que se dio en esta pandemia fue el tema de las vacaciones. A muchos trabajadores se les quería otorgar vacaciones, el tema del pago con retraso, y previo a la pandemia, yendo un poco más a la pregunta, siempre hubo cuestiones laborales. La verdad que en Argentina estamos muy contentos con el derecho laboral. De hecho, el doctor Centeno fue uno de los mentores, uno de los creadores de la ley de contrato de trabajo acá en Argentina, que es la 20744. Ese abogado, como les decía, terminó desaparecido
y torturado junto a otros abogados en la ciudad de Mar del Plata, abogados laboralistas en lo que fue conocida como la Noche de las Tibatas, y siempre hay reclamos. Tenemos como le decía, en el caso del derecho laboral, un ordenamiento jurídico que permite accionar. Lo que hay a veces sí es imposibilidades fácticas y materiales en los juzgados. ¿Qué quiero decir? No hay personal suficiente, hay un sistema vetusto de los años 90 para litigar. Las audiencias, supónganse una audiencia hoy, tarda 6 meses, 1 año, tarda mucho tiempo el trabajador. Entonces el problema en el derecho laboral hoy lo encontramos en el Poder Judicial, que no se le destinan los fondos, al menos a nuestro entender, y es una situación que ha sido denunciada inclusive por Nace un Derecho, o muchas veces acompañando a la corriente de abogados 7 de julio, y sí, era un tema recurrente en pandemia, como decía, se catalizaron todos estos temas más puntuales, y previo a la pandemia, también, siempre, y en la asesoría es algo que se aborda. Ustedes saben que en Argentina existe el derecho de gratuidad para el trabajador, entonces se hace un cumplimiento de la ley y con mucho gusto el asesoramiento, el acompañamiento del trabajador o a la trabajadora en el marco de la esfera de la defensa de sus derechos. Y después otros temas sí, vinculados a previo a la pandemia, acá en Argentina, el tema de salud, el acceso a prestaciones de salud, es algo también que hemos visto con mucha recurrencia. Entendemos que también es un tema regional, pero al menos de Nace un Derecho veíamos como por ahí el acceso a ciertos tratamientos, a tratamientos, a medicamentos, a insumos de ortopedia, era moneda y sigue siendo moneda corriente. Y después obviamente en nuestra asesoría, por la cual hay una que es general, que aborda todos los temas de manera general, lo que no podemos lo derivamos y lo que no tratamos de absorberlo, y después hay algunas que son específicas, una de discapacidad, migrantes y género. Acá en Argentina también mañana, sábado, va a haber una convocatoria por una reforma judicial feminista. Las cuestiones de género están hoy en boga en Argentina, entendemos también a nivel regional, y las cuestiones de género también son abordadas por colegas, por abogadas en Nace un Derecho, y también aprendemos mucho. Y la verdad que ahí sí, en ese sector hay un aporte interesante de la doctora Carmen Argibay, que fue una jurista de la Corte Suprema de Argentina, ya fallecida, y hay avances. Siempre falta mucho más, siempre lo hablamos con Juan Pablo en el programa, siempre hay que pedir más, no hay que conformarse, pero en cuestiones de género sí vemos, al revés de lo que pasa en el derecho laboral, más prestancia, más recursos en el Poder Judicial destinados a esos fines. Claro. Juan Pablo, tu micro. Sí, les cuento como anécdota, acá está en obra siempre Casa de Gobierno, y están acá con unos aparatos haciendo un ruido infernal, por eso corto cuando estaba hablando alguno de ustedes. No, le quería agradecer a Hernán que nos dispendió, bien digo, este tiempo, y lo que le quiero preguntar ya en la última parte del programa de Notas Enlazadas, ya lo vamos a tener en otra oportunidad más tiempo, es que te veo que más allá de toda la situación económica que ha potenciado la pandemia y demás, que sos optimista. ¿Crees que, bueno, si has estudiado Derecho, la instancia modificatoria de las leyes, que es, como nos decía un profesor de Derecho, me acuerdo en la carrera de Comunicación, es como un organismo viviente que permanentemente tiene que ir renovando células? Es posible, quizás a corto plazo más complicada, pero a largo plazo lo ves como algo que con estos abogados jóvenes como vos, trabajando mancomunadamente en organizaciones como Nace un Derecho, que se globalicen, puede abrir puertas, ¿no? Sí, es nuestro motor, Juan Pablo, de todas las semanas. De todas las semanas pensamos en eso, por ahí cuando a veces no nos sale algo, o por ahí cuando tenemos un fallo adverso, cuando vemos que se comprometen elementos exógenos, no de la justicia, sino oscuros, quizás de alguna política pendenciera, no de la política, yo no me enojaba a la política, para la política es sustancial en una vida en la comunidad, pero a veces cuando mete algún coletazo a algo que no tiene que ser, nos bajonea un poco y pensamos esto que decís vos, ¿no? Ese motor, el hecho de transformar, de generar nuevos lazos, nuevos caminos, y nos llevamos, no sé si ya es una sorpresa, pero la verdad, porque Santa Yuna no es una sorpresa, pero o quizás sí, y renovamos ese voto para la sorpresa. Encontramos mucha gente, muchos abogados, muchas abogadas, muchos estudiantes. Uno piensa, ¿no? Cuando
llega el estudiante acá en Argentina, es el CBC, ¿no? El ciclo básico común, por ahí en la UBA o que en otras universidades en el curso de ingreso. Nos imaginamos estudiante que pasa el umbral de la facultad por primera vez y dice, bueno, vamos a transformar el mundo, y después viendo que se va complicando un poco, pero bueno, esa energía o esa esperanza o ese leitmotiv que tenés el primer día que empezás a estudiar, hay que tratar de renovarlo semana a semana. Y la verdad que nos llevamos la grata sorpresa de que hay muchos jóvenes, muchos estudiantes, pero también nos hemos encontrado con, les digo, abogados de 80, 85 años que tienen ganas de seguir, decir, no pude cambiar muchas cosas, quiero seguir, y tienen mucha juventud a los 80 años. Entonces ahí nos damos cuenta de que esa gana de transformar, y tiene mucho que ver con lo que decía, ¿no? Que la ciencia del derecho es una ciencia dinámica, tiene mucho que ver con eso, con las ganas que se le pongan el día a día. Y la verdad que estamos contentos y contentas porque se nota que hay ganas. Pues hay muchos obstáculos, obviamente, uno no puede... Pero lo que no hay es resignación. La verdad que no hay resignación y nos llena de esperanza cada vez que empezamos. Cuando empezamos algo que decimos, no, esto no se puede, porque no, y vamos igual, y muchas veces se puede. La verdad que hemos tenido gratas experiencias con fallos importantes de historias que se han podido y que de otro modo hubiesen terminado de otra manera mucho más lesivas. Bueno, qué interesante lo que nos está diciendo el doctor Hernán, y sobre todo esto, el que se están capacitando constantemente, porque al final de cuentas, bueno, sabemos que de repente se legislan las leyes, hay cambios, entonces esta capacitación y esta actualización constante, pues también es por el bien, obviamente, de uno como profesionista, y pues que al final de cuentas uno busca el bien para la ciudadanía, ¿no? Y a través de esta asociación, de verdad que es bastante admirable, y que ojalá que este programa pues pueda servir como punta de lanza para que México los conozca, Oaxaca, y se pueda lograr ahí algo, y se puedan enlazar, así como nosotros enlazamos semana a semana las notas, ustedes a través de la barra de colegio de abogados, del colegio de abogados de acá, bueno, se pueda generar algo también con ustedes. Doctor, ¿cómo los puede encontrar la gente en Facebook, en redes sociales? ¿Cómo los pueden contactar? Sí, tenemos un activismo permanente en redes sociales, en Facebook, Nace un Derecho, como está escrito acá. En Facebook creo que es con el 1, pero ponen Nace un Derecho y lo van a ver el loguito en Instagram también, en Twitter, en la página web naceunderecho.org.ar. Ahora creo que está en mantenimiento, pero se está por volver a subir. Pusimos un mantenimiento integral de la página. En Twitter le dije, en YouTube, hacemos el programita los martes de Será Justicia, es un programa en streaming con Alejandro Bartañán, que en este momento está en un juicio, está en la televisión de aire en este momento, el querido Bartañán. Y bueno, sí, también hacemos el programa de izquierda a derecha, participamos muy contentos con esa experiencia. También nos pueden encontrar en todas las redes y por mail también. Y también abrimos un canal de WhatsApp, que ahora no tengo el número acá, pero entrando van a ver que está en WhatsApp. Y permanentemente, la verdad que nos interesa, aparte en lo personal, acá sí algo raro, quizás como Nace un Derecho, aunque creo que comparten todo, quieren mucho a México. La verdad que es un país que admiramos y nos reflejamos constantemente, porque tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene que ver mucho que ver con nosotros y con nosotras, y la verdad que queremos mucho a México, la verdad. Y nosotros a ustedes, en Argentina. Pues muchísimas gracias, doctor Hernán, de la Asociación Civil Nace un Derecho. Y Juan Pablo, nos vamos. Bueno, nos vamos nomás. Gracias, Hernán, que lo veo a la tarde de izquierda a derecha. Hoy tenemos un programa interesantísimo con un historiador argentino que nos va a contar cosas que tienen que ver con la política, como un bombardeo que dio, mirá, vos que sos muy joven, Montserrat, un bombardeo insólito en un golpe de Estado que sufrió el general Perón a esta Casa de Gobierno en el año 1955. Acá donde yo estoy sentado cayeron bombas, mataron gente, trabajadores de acá, granaderos. Vamos a estar tocando ese tema y otras cosas más, que también en un momento lo vamos a convocar para este programa, y que México también se integre más y viceversa a la historia de los dos países. Así que gracias, Hernán. Bueno, un lujo tenerlo en el programa. Doctor Hernán, muchísimas gracias. Pues, gracias, amigos. Hemos llegado al final de este programa de Notas Enlazadas. De verdad les agradecemos su preferencia. Recuerden que ustedes nos pueden sintonizar a través de nuestro
Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, también a través de nuestra página de Radio Superación, o también, bueno, más fácil, ustedes también pueden descargar nuestra aplicación, se van a su buscador, ponen smcnoticias.com, o también en la página de SMC Superación TV, y ahí pueden ver todos los videos de todos nuestros programas, y sobre todo de Notas Enlazadas. Agradecerle a mi amigo, el extraordinario periodista Juan Pablo Peralta, que hayamos estado una vez más en este programa los viernes, ya saben, nosotros llevándoles el acontecer, y como las noticias, a pesar de la distancia entre México y Argentina, pues van muy, muy enlazadas, y cómo compartimos situaciones. Pues muchísimas gracias a los países donde nos retransmiten directamente: Puerto Rico, Venezuela, Málaga, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Chicago, Nueva York. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestros corresponsales, por supuesto, Juan Pablo Peralta, allá en Argentina, en Mar del Plata, a Daniel Olivio, en Azerbaiyán, a Mahir, y en Honduras, a nuestra querida amiga Celeste. Y pues muchísimas gracias, público, por habernos acompañado. Esto fue Notas Enlazadas con Juan Pablo Peralta desde Argentina y Montserrat Toribio desde Oaxaca, México. Muchísimas gracias. AIR Congress, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radios Online. Tienes que estar ahí. Organiza Alianza Internacional de Radio. SEDAIR es mundial. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Pasaron los meses, y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño.
así, soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó